Espero se encuentren muy bien. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual es... Son los tipos de sociedades mercantiles. Pero para poder entender más a fondo los tipos de sociedades mercantiles que existen, hay que definir qué es una sociedad mercantil. Bueno, las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas o morales, cuyo principal objetivo es efectuar actos de comercio para ganar dinero. Estas asociaciones son reconocidas como entidades jurídicas propias, independientes de los miembros que la integran. Además, cuentan con un propio patrimonio independiente. Bueno, ya que definimos lo que es una sociedad mercantil, pasaremos a analizar los tipos de sociedades que existen. Como primera, tenemos a la sociedad de comandita simple. Esta es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Bueno, como ejemplo claro tenemos las consultoras. En este tipo de negocios existe la participación de profesionales especializados en algunas carreras en particular, como por ejemplo contadores públicos, abogados, médicos, etc., donde ofrecerán sus servicios al público que buscan satisfacer sus necesidades. Pero no obstante, para su constitución es posible ser una sociedad en comandita simple por tener un carácter personalista. Además, la inversión que se efectúa en este tipo de empresas es relativamente bajo, lo que evita poder perderlo todo en caso de participar como socios comanditarios. Bueno, ahora proseguiremos con otro tipo de sociedad. Esta será la sociedad de responsabilidad limitada. Esta se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las personas sociales puedan estar representando por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Un claro ejemplo de esta sociedad sería un restaurante. Los restaurantes comprenden otro excelente ejemplo de lo que son las sociedades limitadas. Muchas veces estos negocios tienen un único dueño, por lo que optan por la fórmula de la sociedad limitada, que puede ser una forma muy sencilla de constituir una sociedad. Y es que, no olvidemos que las sociedades limitadas tienen un régimen jurídico muy sencillo, a diferencia de los restos de las sociedades. Prosiguiendo con el tema de tipos de sociedades, nos encontramos con la sociedad en nombre colectivo. La sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social. ¿Pero qué entendemos como razón social? La razón social es el nombre por el cual se quedará registrada la empresa de manera legal y oficial. El nombre estará conformado por el apellido o nombre de dos o más socios, por ejemplo, socios González, socios Ramírez, socios Gómez, socios López. Seguido de estos se agregan las palabras y compañía u otros equivalentes. Se podría definir como una sociedad en la que los socios responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones sociales. Existen tres tipos de responsabilidad de esta sociedad, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es la primera, la subsidiaria. De entender que los terceros deben cobrar a la sociedad y si ésta no puede pagar, se demandarán a los socios. La segunda, que es la ilimitada, significa que si no alcanza el patrimonio de la sociedad para pagar, se pueden requerir del patrimonio personal de cada socio. La tercera y última, que es la solidaria, es cuando un socio queda obligado a pagar debido a que es el único que cuenta con los bienes. Como ejemplos de la sociedad en nombre colectivo nos encontramos al Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México, Mojica y Compañía, Boliches AFC y Compañía SC, Grupo de Asesores de Empresas SC. El número de socios que puede existir es mínimo 2 y el máximo es ilimitado. La siguiente sociedad es la sociedad en comandita por acciones. Es una sociedad capitalista cuyo capital social o capital aportado está dividido en acciones que se formará por aportaciones de los socios.
Aquí encontramos dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Mientras que los comanditados aportan acciones y gestionan de una manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, los comanditarios solo aportan con el pago de sus acciones. Para ello solo deben existir mínimo dos socios, un comanditario y el otro comanditado. El capital social no podrá cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y de las 2/3 partes de los comanditarios. Existirá bajo una razón social formada por el nombre de uno o más comanditados, seguido de las palabras sociedad en comandita por acciones u otros equivalentes. La ley no establece un mínimo en su capital social, y entre los ejemplos encontramos Cobre y Bronce, sociedad en comandita por acciones; Jaime Alberto Jaramillo Estrada, sociedad en comandita por acciones; Bader de México, sociedad en comandita por acciones; y Viga Viana y Cía, sociedad en comandita por acciones. Ahora bien, la sociedad anónima. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de los socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones, escrito en el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esta sociedad están las acciones, que como partes alícuotas del capital social representan en dinero la contrapartida de las aportaciones patrimoniales efectivas realizadas por los socios. Unas características de las acciones es que las acciones no cuentan con garantía, el socio puede conservarlas por un tiempo indefinido. La ganancia en acciones se puede obtener de dos formas: la ganancia de capital, que depende del precio y compra, y la venta de las acciones. Cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, puede adquirir acciones mediante un contrato de intermediación bursátil en cualquier casa de bolsa. Y las acciones serán custodiadas en el Instituto para el Depósito de Valores. Los tipos de acciones son las acciones comunes u ordinarias, que otorgan derechos y obligaciones a los accionistas, y las acciones preferentes, que éstas otorgan el derecho a voto en la asamblea extraordinaria. En esta sociedad, las series accionarias cuentan con características como los tipos de inversionistas que pueden adquirirlas y los derechos que le otorgan las mismas de acuerdo a las políticas del Consejo de Administración de las empresas. También se compone de los derechos corporativos, que es la participación en las asambleas con derecho a voz y voto; los derechos patrimoniales, que es la participación en el reparto de dividendos, ya sea en efectivo o en acciones; y el valor nominal, que se calcula dividiendo el capital social entre el número de acciones. Un claro ejemplo de sociedad anónima es Amazon, Bimbo, Banco Santander, Inditex, Apple, entre otras. Se le nombra sociedad anónima porque es un tipo de sociedad mercantil en que la responsabilidad de los socios se limita al capital que han aportado. La sociedad anónima es el más claro ejemplo de sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. Por último, está la sociedad de capital variable. La sociedad de capital variable son todas aquellas en las que el capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones sin modificar la escritura constitutiva. Un claro ejemplo de la sociedad de capital variable es Danone, Usacell, Bimbo y Oxxo, entre otras. Se le denomina sociedad de capital variable porque tiene como objeto definir las características y organización de una empresa, y la empresa será de capital social dividido en diferentes acciones. Y bueno, en conclusión, las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas o morales cuyo principal objetivo es efectuar actos de comercio para ganar dinero. Estas asociaciones son reconocidas como entidades jurídicas propias, independientes de los miembros que las integran. Además, cuentan con propio patrimonio independiente. Eso es todo por el video de hoy. Gracias.